Si ya nos vamos a Latinoamérica y sobre todo a África, pues allí la prevalencia de déficit de hierro en las personas es muy muy alto aún. Qué paradojas de la vida, tenemos algo en exceso y existe carencia en nosotros. Algo que debemos entender también para comprender bien el metabolismo de hierro son estas dos, las la oxidación y la reducción de los metales. Y aquí solo, bueno, hablando de hierro. Oxidación nos referimos cuando se pierde un electrón, principalmente en la última valencia de ese átomo, de ese elemento. Y reducción cuando se gana un electrón. Podemos decir que a veces tener un electrón de más pues puede ser más benéfico o dañino. Aquí lo que ocurre cuando un metal como el hierro está oxidado, esto es poco soluble, sobre todo es muy poco soluble, puede generar especies reactivas de oxígeno porque tiene la valencia última libre y ahí se pueden unir electrones de otros metales, otras sustancias y eso genera las especies reactivas de oxígeno. Forma radicales libres y siempre este tipo de metales, los que están oxidados, para evitar algún problema, sobre todo en el cuerpo humano, deben estar unidos a una proteína que los transporte. Y todas esas características las cumple el hierro, como lo vamos a ver. ¿Cómo está el hierro? Ya lo vimos cómo está en la Tierra, la mayoría en el núcleo, pero ¿cómo está en nosotros, en nuestro cuerpo humano? Lo podemos dividir en tres espacios, por así decirlo. El espacio circulante, que todo el hierro está en transporte por la transferrina. El funcional, que es donde está la mayoría del hierro que tenemos en nuestro cuerpo, que son entre 4 a 5 gramos. La mayoría está en la parte funcional, que son en los eritrocitos. Más de la mitad del hierro están allí. Y tenemos también el hierro de reserva corporal, que está en el músculo, en el hígado principalmente, médula ósea, también está en los macrófagos. Y si vemos aquí, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. La pérdida de hierro son de 1 a 2 miligramos y la absorción se da igual semejante. Es decir, los requerimientos son entre 2.5 hasta 3.5, que era la respuesta primera o la A en la primera pregunta. Así es como está distribuido el hierro en nuestro organismo. Y para ver cómo llega el hierro a depositarse tanto en los almacenes o cómo llega hasta los eritrocitos, tenemos que entender también sobre el metabolismo del hierro. El hierro en su forma natural lo podemos encontrar en dos, el hierro NOEM o hierro férrico, el hierro ferroso o que tiene la valencia de 3 o la valencia de 2 que ya lo conocimos. El hierro férrico no es absorbible, entonces en la luz intestinal debe ser reducido a hierro ferroso, es decir, eliminar el electrón que vimos en la diapositiva anterior para que pueda ser absorbido. Si vemos, en la absorción del hierro participan todas estas proteínas y principalmente aquí tenemos a la primera ferrooxidasa o ferroreductasa que tenemos, a la citocromoduodenal B, que lo que hace es el hierro férrico de la alimentación, principalmente de los alimentos vegetales, lo transforma a hierro ferroso. Y es así, solo así lo puede la proteína transportadora de metales divalentes, es como lo engulle o toma ese hierro ferroso para adentrarlo dentro del enterocito. También existe el hierro hemínico, que principalmente está en las carnes o está en los productos orgánicos, carnes referidos, y este tiene una proteína especial que se llama proteína transportadora de hierro, que no necesita ninguno de estos cambios de óxido reducción y pasa directamente al enterocito. Aquí, dependiendo cómo están las concentraciones de hierro o de hierro sérico, o se almacena un tiempo en la ferritina del intestino o pasa directamente a la circulación a través de la ferroportina. Aquí siempre habíamos dicho el hierro o el metal férrico siempre es dañino, entonces se tiene que unir a una proteína, pero solo se puede unir en la forma férrica. Entonces el hierro ferroso, cuando sale del enterocito, otra vez vuelve a ser oxidado con, con esta proteína que está aquí, la efastina, y otra vez vuelve a ser hierro férrico
y es como se carga en la transferrina y es como va a llegar o va a circular para el resto de los tejidos. Nomás recordando cuando se oxida. La epsidina es una proteína importante producida en el hígado que juega un papel vital en el metabolismo del hierro. Si vemos aquí, comparamos normalmente cómo entra el hierro, cómo sale a la circulación. Cuando se detecta que hay suficiente hierro en el organismo, que hay incluso sobrecarga de hierro, el hígado recibe una señal para producir epsidina. Esta proteína va directamente a la ferroportina, que es el liberador de hierro del enterocito, y va a evitar que el hierro que esté en el enterocito salga a la circulación. Es decir, aquí era una de las preguntas también, ¿dónde se une la epsidina para evitar que haya hierro sérico a la ferroportina? Y también esto, al unirse la epsidina a la ferroportina, también se envía una señal para que no haya más absorción de hierro a nivel intestinal o en la luz intestinal, y se inactiva la ferroquelatasa, es decir, ya no se está haciendo el hierro férrico a ferroso, y todo ese hierro que se consume se está eliminando. Por eso, cuando se dan tratamientos con hierro oral, mucho de esto se satura inmediatamente en 24 horas, y aunque demos una dosis muy grande de hierro, jamás se va a absorber porque la epsidina evitará que salga el hierro del enterocito. Y esto se comprobó ya desde hace muchos años cómo una carga de hierro libera epsidina y en horas disminuye el hierro sérico. Si ven, hasta 48 horas disminuye el hierro sérico la presencia de epsidina. Y hablando de sobrecarga de hierro, vemos aquí a Prometeo. Creó a la humanidad a través de la arcilla, estaba en la oscuridad y viajó hasta el sol para traerles la luz en una antorcha. Júpiter se enojó por haberles dado la luz al hombre y mandó encadenar a Prometeo en el Cáucaso, y un águila le devoraba todos los días el hígado. Si ven, él pues no tenía hígado, no producía epsidina, y seguramente todo el hierro pues pasaba, y seguramente también tenía sobrecarga de hierro en muchos de sus órganos. Todo fue real, ¿eh? ¿Qué ocurre después ya que sale del enterocito? Aquí lo tenemos ya otra vez en el estado férrico. Solo así puede ser transportado por la transferrina que habíamos dicho, y va directamente ya a las células. Acá tenemos al receptor de transferrina que sostiene a la proteína y va a liberar el hierro férrico, y otra vez se va a hacer ferroso adentro, como lo vamos a ver enseguida, para que pueda realizar las actividades o para lo que las funciones del hierro. Acá está donde se almacena, y acá que no alcanzo a leer qué dice. Algo importante también es que, bueno, la transferrina, hay un nivel básico de la proteína circulante, se satura comúnmente hasta el 30% lo tenemos, pero en ocasiones, sobre todo cuando hay sobrecarga de hierro vía parenteral, podemos saturar a la transferrina toda, y ya habíamos visto que todo el hierro que va en la transferrina es férrico. Mucho de esto, cuando ya lo saturamos a esta proteína, habrá hierro sérico libre que puede causar todo el daño que vimos desde el inicio, que se ocasiona con un metal oxidado. Este es Adonis. Adonis nació también de la mirra. Mirra fue como un embarazo incestuoso de su propio padre, aunque su padre quería una doncella virgen, entonces se encerró 2 semanas con su propia hija. Al encender la luz vio que era su hija, entonces la mandó matar a ella con todo y bebé. Huye su hija Mirra, que se llama, y le pide a los dioses transformarse en un ser viviente, pero que no sea humano, y se transforma en un árbol. Y de allí nace Adonis, el hombre más guapo, más que ha habido sobre la tierra. De hecho, desde las parteras hasta Venus se enamoró de él. Todos se peleaban por él. Un día lo mandan de cacería y un jabalí le muerde las piernas y se desangra. De ahí nacen las anémonas. Entonces no todo el hierro es dañino, también nacen algunas plantas de él.
Se ríen, creen que es falso, ¿verdad? Pero es real. Las dos funciones principales del hierro son el estrés oxidativo, si bien participa dentro de la mitocondria para la respiración y para la producción de energía y ATP,